Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura, va a tocar muchas fibras sensibles, especialmente para aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y por supuesto, la historia de amor que cautivó a tantos. Preparémonos para un viaje emocional porque vamos a hablar de Can Yaman y de unas palabras que pronunció, dirigidas a Demet Özdemir, que son pura magia, pura conmoción. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias, porque hoy, créanme, la historia que les traigo es especial. A veces en la vida hay encuentros que cambian todo. Personas que llegan y sin previo aviso, transforman nuestra realidad, nuestros pensamientos, nuestro mundo entero. Y cuando estas personas son figuras públicas, sus historias, sus palabras adquieren una resonancia aún mayor, tocando corazones a miles de kilómetros de distancia. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que durante mucho tiempo fue el epicentro de la atención mediática, nos regalaron momentos inolvidables, tanto en pantalla como fuera de ella. Y hoy, vamos a desgranar esas palabras que Can dedicó a Demet, palabras que incluso con el paso del tiempo, conservan esa fuerza conmovedora, esa capacidad de evocar emociones que creíamos olvidadas y de inspirar nuevas reflexiones sobre el impacto que las relaciones humanas tienen en nosotros. Imaginen la escena. Un evento público, luces, cámaras, la expectación del momento. Y en medio de esa vorágine, Can Yaman, el actor carismático y magnético, toma la palabra. No es un discurso ensayado, no es una declaración de amor hecha a la ligera. Son palabras que nacen de la profundidad de su sentir, dirigidas a una persona que, según él mismo, lo cambió todo. Y es ahí donde reside la magia. Porque cuando un hombre como Can, con esa intensidad que lo caracteriza, con esa presencia que llena cualquier escenario, abre su corazón y expresa cómo alguien ha marcado una diferencia tan profunda, es difícil no conmoverse. No se trata solo de admirar a un ídolo, se trata de conectar con la humanidad que subyace en sus palabras, con la universalidad del sentimiento que expresa. Las palabras exactas pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente o del momento en que fueron dichas, la memoria colectiva a veces distorsiona los detalles, pero la esencia, la emoción subyacente, es inconfundible. Can Yaman, al referirse a Demet Özdemir, no habló de superficialidades, de efímeras atracciones o de simples afectos. Habló de una conexión profunda, de una chispa que iba más allá de la ficción, que trascendía los sets de rodaje y las páginas de los guiones. Dijo algo así como, contigo todo es diferente. Y esa frase, tan simple en su construcción gramatical, es un universo entero de significado encapsulado en unas pocas palabras. ¿Qué significa realmente que todo sea diferente con alguien? Significa que esa persona tiene el poder de alterar tu percepción del mundo, de abrirte nuevos caminos que antes ni siquiera imaginabas, de hacerte ver la vida, las situaciones, incluso a ti mismo, con otros ojos, con una perspectiva enriquecida y renovada. Pensemos en ello por un momento. Cuando conocemos a alguien que realmente nos impacta, que deja una huella imborrable en nuestra alma, no es solo que nos agrade su presencia, es que nos transforma. Nos reta, nos inspira, nos hace cuestionar nuestras propias vidas, nuestros miedos, nuestras convicciones. Y cuando Can, un hombre que ha experimentado la fama, el éxito y la atención mediática en su máxima expresión, reconoce humildemente que con Demet todo es diferente, nos está diciendo, sin lugar a dudas, que ella representa algo verdaderamente especial, algo que incluso su exitosa carrera, llena de reconocimientos y aplausos, no había podido brindarle antes. Es un reconocimiento de que la conexión humana genuina tiene un valor incalculable, un poder transformador que va más allá de cualquier logro profesional. Lo que hace que estas palabras sean tan conmovedoras, tan dignas de análisis y de reflexión, es la vulnerabilidad que transmiten. Can Yaman es conocido por su seguridad, por su energía arrolladora en pantalla, por esa aura de confianza que emana. Pero en ese momento, al hablar de Demet, deja entrever una faceta más íntima, más sensible, una capa de su ser que rara vez se expone al público. Es como si dijera con una honestidad desarmante, hay algo en ti, algo que posees, que ha tocado una parte de mí que antes no conocía, o que quizás no le había dado la importancia que realmente merece. Esa admisión, esa rendición ante el impacto profundo y positivo de otra persona, es profundamente humana y por ende universalmente conmovedora. Nos vemos reflejados en esa necesidad de conexión, en esa apertura al otro que nos enriquece. Y es crucial entender que no se trata solo de un romance aunque
Para muchos fanáticos y seguidores de su historia, esa fue sin duda la parte más emocionante y fascinante. Se trata, en un nivel más profundo, de cómo una relación, sea cual sea su naturaleza y su duración, puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Las palabras de Khan sugieren que Demet no solo le aportó alegría, compañía o pasión, sino que lo empujó, sutil o directamente, a ser una mejor versión de sí mismo, o al menos, a experimentar la vida desde una perspectiva significativamente enriquecida. Quizás ella le mostró una forma diferente de ver el arte, de comprender la complejidad de las emociones humanas, de apreciar los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos en el torbellino de la fama. Quizás ella sacó a relucir aspectos de su personalidad, fortalezas y sensibilidades que él mismo desconocía o había subestimado. La frase "contigo todo es diferente" puede interpretarse de innumerables maneras, y es precisamente esa ambigüedad, esa riqueza de matices, lo que la hace tan poderosa y resonante. Podría significar que, junto a ella, los desafíos y las dificultades de la vida se volvían más ligeros, más manejables, y las alegrías, por pequeñas que fueran, se intensificaban exponencialmente. Podría significar que la monotonía de la rutina se transformaba en una aventura constante, la incertidumbre en una sensación de certeza y seguridad. Podría significar que incluso los momentos más mundanos, las actividades cotidianas, adquirían un brillo especial, una chispa única gracias a su presencia. Es la idea de que el mundo, a través de sus ojos, se volvía un lugar más vibrante, más interesante y más lleno de significado. Además, la forma en que estas palabras fueron recibidas por Demet, aunque no tengamos un registro exacto de su reacción en ese preciso instante en ese evento específico, se puede inferir por la química innegable y la complicidad que ambos compartían, y que los seguidores pudimos presenciar en cada proyecto que realizaron juntos. Es muy probable que esas palabras resonaran profundamente en ella, validando la conexión especial que existía entre ambos, confirmando que lo que sentían y vivían era mutuo y significativo. Y para nosotros, los espectadores, los admiradores, escuchar esas palabras es como ser testigos de un instante de verdad cruda y hermosa. Es la confirmación de que en medio de la artificiosidad que a veces rodea el mundo del espectáculo, donde las apariencias pueden ser engañosas, existen sentimientos genuinos, conexiones profundas y momentos de autenticidad que inspiran y nos recuerdan nuestra propia capacidad de amar y ser amados. Es importante recordar que la interpretación de estas palabras, como la de cualquier expresión emocional profunda, puede variar considerablemente según la experiencia vital de cada individuo. Para alguien que ha vivido una relación verdaderamente transformadora, que ha experimentado cómo una persona puede cambiar radicalmente su vida, estas palabras resonarán de una manera especialmente poderosa y personal. Para aquellos que quizás aún buscan esa conexión única, esa persona que haga que su mundo se sienta diferente, estas palabras pueden ser un faro de esperanza, un recordatorio de que tales experiencias son posibles y que vale la pena buscarlas. Y para los devotos admiradores de Khan y Demet, estas palabras son un precioso eco de la química y la magia que los hizo tan especiales, tanto en sus interpretaciones en pantalla como en las pinceladas de su vida privada que pudimos vislumbrar. Pensemos en los detalles de aquel momento. Khan Yaman, conocido por su intensa presencia escénica, por esa energía que parece desbordarse, al pronunciar estas palabras, probablemente transmitió una sinceridad tan palpable, una emoción tan genuina, que dejó a muchos sin aliento. No es solo el contenido de las palabras en sí, sino la forma en que se pronuncian, la mirada que acompaña la frase, el tono de voz que transmite la profundidad del sentimiento. Todo contribuye a crear un momento memorable, un instante que queda grabado en la memoria colectiva de sus seguidores. Cuando él dice "contigo todo es diferente", no está lanzando una frase vacía, una expresión vacua para complacer al público. Está compartiendo una verdad interna, un descubrimiento personal, un testimonio de cómo Demet Özdemir ha impactado positivamente su vida. Y es precisamente en esa capacidad de compartir verdades íntimas y reveladoras donde radica la conexión que creamos con las historias de las celebridades. Nos identificamos con sus emociones, con sus luchas, con sus alegrías, con sus momentos de vulnerabilidad. Y cuando un actor tan admirado y seguido como Khan Yaman expresa algo tan íntimo y revelador sobre el impacto de otra persona en su vida, nos sentimos parte de ese momento. Nos conmueve porque nos recuerda nuestra propia capacidad de ser transformados por las personas que amamos, que admiramos, o que simplemente cruzan nuestro camino y dejan una huella imborrable. Nos recuerda que a pesar de la distancia y la fama, todos compartimos la misma esencia humana, la misma necesidad de conexión y de significado. Es posible que estas palabras también se refieran, de manera más sutil,
a la influencia que Demet tuvo en su carrera, o en su visión del mundo en general. Quizás ella lo inspiró a ser más selectivo con sus proyectos, a buscar roles que le permitieran explorar nuevas facetas de su talento, o a abordar su arte con una mayor profundidad emocional y reflexiva. O quizás de una manera más sencilla pero igualmente poderosa, su presencia le brindó una estabilidad, una felicidad y un equilibrio que antes no había experimentado en medio de la vorágine de su vida pública. La influencia de una pareja en la vida de una persona puede ser multifacética, abarcando desde lo personal hasta lo profesional, y en el caso de Khan y Demet, es evidente que su conexión trascendió la pantalla. Lo verdaderamente conmovedor de estas palabras es la universalidad del sentimiento que expresan. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido a alguien que al entrar en ella, ha hecho que todo parezca bueno, diferente. Alguien que ha sacudido nuestros cimientos, que nos ha hecho cuestionar nuestras propias percepciones, que nos ha abierto a nuevas posibilidades y horizontes. Y cuando esa persona es alguien a quien admiramos públicamente, una figura que sigue de cerca, sus palabras adquieren una dimensión aún mayor, convirtiéndose en un tema de conversación, de análisis, e incluso de inspiración para miles, o millones, de personas alrededor del mundo. Es fascinante cómo una frase tan concisa, tan aparentemente sencilla, puede encapsular tanto. Contigo todo es diferente. No es un simple me gustas ni un te amo dicho de manera directa y sin rodeos. Es algo más sutil, más profundo que sugiere una transformación interna, una alteración fundamental en la forma de experimentar la vida, de percibir la realidad. Y esa es en gran medida la belleza de la comunicación humana, especialmente cuando está cargada de emoción genuina, de experiencias vitales significativas y de una conexión auténtica. Las palabras se convierten en vehículos para transportar sentimientos complejos y transformaciones personales. Podemos imaginar que al pronunciar esas palabras, Khan Yaman estaba reviviendo mentalmente momentos, sensaciones, una nueva forma de ver la vida que Demet le había legado. Es como si ella hubiera abierto una puerta en su interior, una puerta hacia un paisaje desconocido pero maravilloso, hacia un espacio donde las emociones se sentían con mayor intensidad y la vida se experimentaba con una nueva plenitud. Y el hecho de que él se atreviera a compartirlo públicamente ante miles de miradas y flashes de cámaras, es un acto de valentía y de autenticidad que merece ser reconocido y celebrado. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen y la perfección, la vulnerabilidad se convierte en un acto de rebelión y de conexión. Para aquellos que siguieron de cerca la relación de Khan y Demet, que admiraron su química en pantalla y se conmovieron con las pistas de su conexión fuera de ella, estas palabras son un eco poderoso de esa magia, de la complicidad y la admiración mutua que ambos irradiaban. Para los que no estuvieron tan familiarizados con su historia, o para aquellos que ven las cosas desde una perspectiva más objetiva, son una ventana a la profundidad de las conexiones humanas, a la capacidad que tenemos de impactar la vida de otra persona de maneras profundas, inesperadas y a menudo extraordinarias. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas palabras, de esta pequeña joya de honestidad emocional? Que el amor, la amistad, las conexiones significativas en todas sus formas, tienen un poder intrínseco para transformarnos, para moldear quiénes somos y cómo vemos el mundo. Que a veces las personas que entran en nuestras vidas, incluso por un tiempo limitado, dejan una huella imborrable, una marca que perdura y que nos hace mejores. Y que expresar la gratitud y el impacto que alguien ha tenido en nosotros, de forma sincera, honesta y vulnerable, es un acto poderoso que fortalece los lazos humanos y enriquece nuestras propias vidas. Es un recordatorio de la importancia de valorar y reconocer a quienes nos inspiran y nos hacen crecer. En resumen, las palabras de Khan Yaman a Demet Özdemir, contigo todo es diferente, son un testimonio conmovedor de cómo una conexión especial y profunda puede alterar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Son una muestra de vulnerabilidad y autenticidad que resuena profundamente en el corazón de quienes las escuchan, recordándonos el inmenso poder transformador de las relaciones humanas genuinas. Es una frase que encapsula la idea de que no estamos solos en nuestro viaje vital, y que las personas que nos acompañan en él pueden marcar una diferencia abismal. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han tenido ustedes a alguien en sus vidas que haya hecho que todo sea diferente? ¿Qué les transmiten estas palabras de Khan Yaman? ¿Les recuerdan a alguna experiencia personal? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantará leer sus reflexiones, sus experiencias, sus pensamientos. Sus historias también son valiosas y merecen ser compartidas. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor,
no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar, a quienes disfrutan de las historias del mundo del espectáculo turco o simplemente a quienes aprecian una buena reflexión sobre las relaciones humanas. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación: suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, porque siempre tenemos algo especial preparado para ustedes, algo que esperamos que los inspire, los entretenga y los haga reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.